Tenemos un pequeño PowerPoint y unas cuantas dijéramos, ideas a trasladaros. Imagino, si nos estáis siguiendo por redes sociales, nos seguís en Twitter o en LinkedIn a Sinergia CRM, habréis visto quizás que en estos, empezamos antes de ayer, creo, llevamos un par de días, hoy sería el tercero, estamos publicando una pequeñísima reseña de datos, ¿no? De que si resulta que las entidades de Sinergia, entre todas, tenéis creados 620, no sé cuántos eran, creo, unos 620 módulos nuevos, que si resulta que tenemos no sé cuántos miles de proyectos en el módulo de proyectos, y en los siguientes días publicaremos pues, que estamos en 2 millones de personas, que se gestionan pagos por valor, yo que sé, de 30 millones de pagos, bueno, cosas con un punto. Os rogaría por favor que mutearais vuestros micros, porque si no cualquier ruido se multiplica por 58 o por 60. Pues lo que os decía, ¿no? Estamos publicando, no tiene más relevancia el hecho de los datos que estamos publicando. De todas formas, os invitamos a poder seguirnos en las redes e incluso pues, a difundir, a comunicar o lo que consideréis. Pero el otro día comentábamos con Marc, ¿no? Mientras preparábamos un poco tanto esa campaña, que al final vivimos de los datos nosotros también. Es decir, vivimos de poder hacer indicadores. Nosotros sabemos que somos muchos, pero muchos cuántos. Nosotros sabemos que se trabaja mucho con determinados módulos, pero mucho cuánto, ¿no? Pensar que somos 2.300 o no, 3.200 no sé cuántos usuarios activos en el CRM. O sea, entre las 100 y pico entidades que estáis en el CRM, hay más de 3.000 usuarios activos. Pues eso nos interesa. Igual que a nosotros nos interesa, a todos vosotras os interesa, ¿no? Ser capaz de explotar la información que con mayor o menor esfuerzo, con mayor o menor, dijéramos, precisión, estamos registrando en el CRM. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la capacidad de explotar la información que registramos en el CRM, ¿no? Y la única premisa que vamos a utilizar, a partir de ahí vamos a empezar prácticamente de cero, la única premisa que vamos a utilizar es que la información ya está bien, ya es correcta, ¿no? Recordad, muchas de vosotras seguro que participasteis en el webinar, creo que fue el de noviembre, en el que hablamos de la calidad de los datos, ¿no? Que también ha sido uno seguramente de los vídeos más vistos de estos webinars que hemos ido haciendo, y ya estuvimos hablando de las herramientas, ¿no? de las precauciones que habría que tener con la información, etc. Entonces, hoy partiremos de la base de que aquello que está en el CRM es válido, es correcto, o hemos trabajado la estructura de la calidad, ¿sí? Por lo tanto, empiezo, comparto mi pantalla como hago habitualmente y bueno, pues me lanzo a presentaros una primera tanda dijéramos, de conceptos, de ideas que, pues eso, imagino os puedan ser de interés. Titulamos ¿Cómo nos ayuda Sinergia en la elaboración de informes y memorias? De hecho, no es casual que pongamos este webinar precisamente en estas fechas, ¿no? Fechas en las que tras cierres de año, la mayoría de nosotras, la mayoría de vosotras todavía no en ello, ¿no? Todavía ajustando esos cierres seguramente y con un camino por delante. Pero bueno, dejando de lado cierres fiscales que seguramente se alargan más en el tiempo, muchas de vosotras ya empezáis a necesitar ¿no? Pues preparar memoria, ¿no? Empezar a preparar qué hice en 2020, qué hice en 2020, en algunos casos para presupuestar 2021, en otros casos simplemente para consolidar o para ver un poco la evolución. Si añadimos el impacto pandemia, ¿no? Que muchas de vosotras habréis sufrido, no siempre los datos que tenemos en mente o que teníamos en mente son los que finalmente se han consolidado. Si a eso le añadimos que el módulo de CARReports, que es el módulo que en Sinergia es el módulo equivalente a informes, ¿no? El nombre es CARReport porque es un módulo dijéramos, complementario a Sinergia, complementario a la base que tenemos. No hay uno de esos vídeos, no hay un vídeo formativo, no hay un vídeo relacionado con el módulo, pues bueno, entendemos que eso digamos, multiplica de alguna manera o pondera la participación en este webinar. Primer elemento que quería trasladaros. Seguramente tiene sentido, voy a hacerlo como presentación porque me ayudará a ir centrando elementos. Primer elemento, que es un informe, ¿vale? Y pensad, por favor, perdonadme, no trato a nadie como, no trato a nadie como infantil, no pongo a nadie en una tesitura de no conocéis qué es un informe.
No siempre hablamos de lo mismo, nos gustaría tener el mismo tipo de lenguaje desde Sinergia como el que tenéis las entidades. Porque como pone aquí en verde, en muchas de las organizaciones un informe es un documento redactado por profesionales que habitualmente van sobre un participante o usuario concreto. Y eso, en muchas ocasiones, cuando hablamos de la terminología informe con las organizaciones, no hablamos el mismo idioma, ¿no? Cuando una entidad me dice yo quiero generar informes, lo que quiere generar es un Word, ¿no? Un Word, luego hablamos de ponerlo en PDF, etcétera, pero hablamos de recoger una cantidad de información, ponerla en un documento, que posiblemente una cabecera o una parte de ella salga del CRM y a partir de aquí modificar ese documento. Incluso a veces hablamos de al revés, ¿no? De incorporar esos informes al propio CRM como documento adjunto. Es una consideración que queríamos hacer para ahora definir plenamente qué es lo que para nosotros vamos a considerar un informe. En todo caso, un informe es una representación gráfica o numérica de datos de un repositorio, en este caso de la base de datos. ¿Y qué le pedimos a un informe? Que aporte valor. Sería fantástico. Que alcance a cualquier módulo o campo del CRM, es decir, que no quede limitado. Que sea dinámico a los cambios, que si mañana añadís un campo, añadís un desplegable, añadís un módulo, la herramienta permita, ¿no? Las herramientas permitan de una manera más o menos ágil analizar ese campo, que habitualmente precisamente lo hemos incorporado porque es de interés para nosotros. Que sea más o menos simple en la construcción y en la adaptación de esos informes, que permita la exportación de la información, que facilite filtros, capacidad de ordenación y que permita gestionar permisos de acceso. Evidentemente, aquello que escribimos aquí está condicionado por el uso del CRM, pero sería posiblemente lo mismo que le exigiríamos a tener un Power BI o a tener un Pentaho, tener una aplicación de informes en cualquier entorno, pediríamos, ¿no?, que la aplicación de entorno que utilice nuestra organización sea esto. Y un par de elementos que van a ir apareciendo, y como van a ir apareciendo en el resto de la presentación, nos parece interesante poner sobre la mesa. Un informe se compone de métricas e indicadores, y creemos que es bueno también, de nuevo, ¿no?, esta primera pantalla era para centrar elementos de léxico. ¿Qué es una métrica? ¿O qué es un KPI? ¿O qué es un indicador? ¿O qué es un valor? ¿O qué son hechos? Desgraciadamente seguimos en ámbitos en los que la definición no es única o utilizamos muchos sinónimos para decir prácticamente lo mismo. ¿Y qué queremos decir? Pues queremos decir valores numéricos objeto del análisis, ¿vale? Contar altas, medir media de las cuotas, porcentajes de asistencias, es decir, las métricas acostumbran a ser, de hecho tienen que ser, valores numéricos. Si no se pueden medir, no son métricas y solo se pueden medir los valores numéricos. Es que nosotros medimos, yo qué sé, por el género. Bueno, sí, pero ¿qué mides por el género? Mides número de, o el número de personas, o el porcentaje de personas, o el número de socios, o el número de participantes, ¿vale? De hecho, esas dimensiones, ese género, o ese periodo de tiempo, etcétera, son las dimensiones, o entidades, o perspectivas, o características. Hay otras 1000 maneras de decirlo, que al final son campos, o que son categóricos, o que habitualmente categorizamos, que permiten la clasificación, el análisis, la representación, por ejemplo, por proyecto, por género, por responsable, por estado, por mes. Y digo esto, insisto, sin querer hacer una clase teórica, y vamos a ir muy rápido a lo práctico, lo que queríamos trasladaros es esta relevancia en distinguir las métricas, aquello que queremos analizar de las dimensiones, aquellos elementos, ¿no?, que pretendemos, en todo caso, que complementen o caractericen a aquella métrica. Y la métrica siempre es numérica. Las dimensiones numéricas normalmente no se pueden analizar, es decir, cuando hablamos de dimensiones normalmente se categorizan, se hacen tramos de edad, se hacen tramos de cuota. Cuando se analizan, en realidad se correlacionan, ¿no? Son aquellos gráficos de puntos en los que tú tienes, yo qué sé, el importe y la edad. Perfecto, pues ya es un análisis. Lo que ocurre que, bueno, a la hora de hacer informes, cuando hablamos de variables numéricas, normalmente las utilizamos más para la parte estadística, para la parte del análisis y no tanto del reporting, del cuadro de mandos o del informe gráfico. Muy bien. Y algunas dimensiones pueden tener relación de dependencia, jerarquizarse. Es decir, yo qué sé, nosotros tenemos el campo fecha, y del campo fecha normalmente cuando analizamos lo que querríamos es poder hacer por año, por trimestre, por mes, por semana, por día. Bueno, ¿no? O incluso si hablamos de ámbitos geográficos, comunidad autónoma, provincia y población, sabiendo que el código postal, por ejemplo, no tiene una correlación directa, no es un dato geográfico, y ya está. He invertido 5 minutos, pero nos parecía relevante centrar estos elementos. ¿Por qué? Porque ahora hablaremos de prepárate primero las métricas, ¿no? Prepárate primero el conjunto de métricas, valorar las dimensiones, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué elementos tiene Sinergia que nos permitan hablar de informes? ¿Vale? Es decir, ¿qué elementos tiene Sinergia que nos permitan dar cobertura a todo aquello que decíamos en la transparencia anterior?
De hecho, en verde Sinergia solo aparece este, K-Reports, informes. Ahora mismo las herramientas que tenéis a vuestra disposición, estéis en el entorno Sugar o estéis en el entorno Suite, es decir, en la versión antigua pendiente de migrar, o los que ya habéis empezado la versión nueva o estáis migrando, tenemos el K-Reports, tenemos los informes. Es en lo que vamos a centrar la presentación de hoy. Hoy vamos a hacer una demo detallada de K-Reports, ¿no? Intentar, pues, responder un poco al agujero negro que muchas veces supone para algunas entidades trabajar con el K-Reports. El segundo elemento es el mail merge, las plantillas, os lo comentaba antes, no deja de ser una herramienta para la obtención de informes, con escaso, casi nulo componente gráfico, pero bueno, por ejemplo, algunas de las entidades estáis sacando listados de participantes en eventos, lo estáis sacando con las plantillas que tenemos de mail merge. Bueno, pues ya es un elemento. De todas formas, insisto, el mail merge no es una herramienta que podríamos propiamente hablar de herramienta de informes. Y después hay tres elementos, sabéis que nos gusta siempre en estas presentaciones presentaros novedades, poneros el caramelito en la boca, luego no es más que poneros una piedra en la mochila, luego nos presionáis con ellas, pero os queremos hablar también de tres elementos en los que estamos trabajando, y los ponemos así en gris: análisis dinámico, spots, mapas, cuadros de mando. Estos tres elementos voy a introducirlos ahora muy brevemente. Son elementos que no están de momento a disposición pero no debería pasar mucho tiempo sin que todas las entidades que estáis en Sinergia, ya una vez migradas a Suite, dispongáis de estos tres elementos. Yo os los explicaré muy brevemente para luego centrarme en el K-Reports. Siempre os vais al menos con un yo quiero esto para allá, o yo necesito esto, o sobre todo, y pensad que el motivo fundamental de que nosotros presentemos elementos que todavía no están es que hay entidades que sin nuestro conocimiento, porque lógicamente no nos enteramos de todos los procesos en todas las entidades, están avanzando en determinados desarrollos o en determinadas necesidades que a lo mejor resulta que nuevas funcionalidades de Sinergia podían cubrir. Entonces, bueno, lo que intentamos es que no se encuentre una entidad con que de la noche a la mañana le aparece una funcionalidad en la que ella ha estado trabajando y ha invertido horas, incluso, ¿no? Costes en esos desarrollos. Ya está, no tiene más. Entonces, algunos elementos. Análisis dinámicos. Uno de los módulos que tiene Sinergia, de aquellos que os comentábamos en su momento, ¿no? Que nosotros ocultábamos, que ya de base Suite, es un módulo llamado Spots, de análisis dinámico. Ese módulo de Spots, en este caso casi que sí os lo podemos presentar. Yo lo he publicado, es decir, me lo he puesto en la parte vista del CRM, y hace cosas como esta, es decir, tú puedes tener el módulo de pagos y puedes hacer cosas como quiero hacer la suma del importe, es decir, puedes decir qué campos son los que quieres analizar, y puedes decir que quiero hacerlo pues en función del estado y en función del, pues no lo sé, del tipo de pago, del método de pago, me da lo mismo, de cualquier otro elemento. Incluso podría poner el método de pago, además del tipo de pago, puedo quitarlo, puedo ponerlo, puedo darle diferentes órdenes, puedo poner esto aquí, puedo poner el tipo de pago aquí, etcétera, etcétera. Es decir, podemos llegar a trabajar como si fuera una tabla dinámica, absolutamente como si fuera una tabla dinámica. Además, la representación puede ser desde la típica tabla hasta una tabla con columnas, con barras dentro de los propios campos, el mapa de calor por filas y el mapa de calor por columnas. Puedo hacer gráficos de línea, puedo hacer gráficos de barras, puedo hacer gráficos de barras apiladas, y estos gráficos, bueno, pues los podría copiar y me los podría llevar. Puedo hacer gráficos de área, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece una funcionalidad de tabla dinámica que difícilmente nos puede aportar ahora mismo el K-Reports. Y cuando digo las que habéis trabajado, y la mayoría de vosotros habéis entrado en los informes de K-Reports, al final esta facilidad de decir, ahora quiero cruzar por esto, lo quiero cruzar por otro y ver los resultados, al final podemos trabajar con los filtros y podemos trabajar con unos cuantos grafos, ¿no? Y con unos cuantos gráficos. Entonces, bueno, sí que puedo llegar a hacer, pero por ejemplo, de un dato, la media de, ¿no? Pues un dato promedio de, no lo puedo hacer fácilmente en la representación gráfica. Por lo tanto, disponer de tablas dinámicas
creemos que puede ser un avance importante dentro del uso del CRM de la exploración. ¿Por qué? Muchísimas de vosotras cogéis, os exportáis los datos a un Excel y a partir de ese Excel trabajáis y hacéis cosas muy parecidas a esto, ¿no? Quiero ser capaz de saber cuántas cuotas tengo impagadas, faltaría poner el filtro del año, bueno, insisto, que el objetivo no es hacer una presentación de esto, pero al final yo querría saber en este año cuántas cuotas he tenido impagadas, cuántas cuotas tengo como pagadas, cuántos rechazos hemos tenido en el TPV, en los donativos y cuánto, ¿no? Cosas por este estilo. Muy bien, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos ahora mismo en este punto en el que estamos revisando la funcionalidad, ya hemos conseguido, habéis visto, ¿no? Hemos conseguido meter módulos de la propia herramienta, los spots o los análisis dinámicos por defecto vienen con una serie de módulos predefinidos, ventas, marketing, es decir, los estándar CRM, y nosotros hemos visto que podemos conseguir con una cierta facilidad incorporar pues pagos, imaginaros esto para pagos, para compromisos de pago, para subvenciones, bueno, ¿no? Hay un montón de, sobre todo todas aquellas que tengan que ver con dato económico, lógicamente, si no tienen dato económico, pero por ejemplo para asistencias, para participación, cuestiones de estas que pueden ser muy importantes, bueno, pues tendríamos aquí la capacidad de trabajar con ello. Está disponible de base. ¿En qué estamos pendientes? Estamos pendientes de incorporar todos los módulos activos y ver cómo se actualizaría para módulos nuevos o para campos nuevos. Y luego tenemos una serie de matices en curso. Queremos mirar cómo hacer automática la jerarquía de fechas, es decir, que cuando tengas la fecha de devolución o la fecha del pago, pues directamente con la fecha del pago lo que haga la herramienta es generarte aquí el año, el trimestre, el mes y yo qué sé, la semana, no lo sé, estamos pendientes de forma automática para que tú puedas utilizar eso. Al final utilizar la fecha no tiene ningún sentido, porque si tienes 300 días te va a poner 300 columnas y no tiene ningún sentido, ¿vale? Poder incorporar nuevos gráficos, esto tira de los gráficos del repositorio de gráficos de Google y por lo tanto podemos añadir aquí los gráficos tipos estos en forma de donut o algún gráfico de estos de quesito en forma de círculo con distribución angular, etc. Bueno, queremos mirar si podemos añadir alguno más y después, sobre todo y fundamentalmente, queremos garantizar que haya una validación de roles y de grupos de seguridad, es decir, que quien vea este dato, vea el dato en función de los registros a los que tiene acceso en el CRM, ¿no? Entendemos que va a ser así, pero queremos validarlos, si no, acabará siendo una herramienta mucho más orientada a los equipos directivos, ¿no? Aquellos que quieren, necesitan y tienen la capacidad de ver todo. Muy bien, el siguiente elemento que os queremos presentar son los mapas. Ya lo comentamos en aquellas presentaciones iniciales, pero insistimos, Suite de base Sinergia tiene un bloque de mapas que permite, por un lado, atacar a todas las direcciones, a todos los campos de dirección de cualquier módulo, es decir, que en el módulo de personas atacará la dirección, el de organizaciones, el de interesados, podría atacar al módulo dirección. Lo que hace con esa dirección es geocodificarla, georreferenciarla, igual cuando vosotros ponéis en Google ponéis una dirección cualquiera, pues Google lo que hace es georreferenciarla, etiqueta para poder luego ubicarla, ¿no? Físicamente, internamente le genera las coordenadas UTM y con esas coordenadas lo pone aquí. Bueno, pues nosotros estamos trabajando ahora en dar de alta esa licencia y entonces estamos trabajando en dos cosas básicamente. Una, en ver la funcionalidad del módulo y documentarlo, ¿no? y ver digamos, las capacidades que puede dar. Siempre habrá una que será el de poder poner cualquier dirección de persona, poder incorporar al lado un mapita para saber cuándo esa persona está diciendo, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de atención directa, el poder poner la dirección de la persona y con esa dirección de la persona ya te ubique e incluso poder visualizar rápidamente si hay algún tipo de centro o de organización de soporte en la que podríais derivar, cuestiones de estas, ¿no? Pueden ser importantísimas. Ver tu voluntariado frente a las personas a las que atiendes, por ejemplo, ¿no? A las que acompañan. Bueno, pues todo este tipo de historias seguro que son de una aplicación interesante y lo que estamos viendo también en paralelo es el uso licencia. Cuando digo el uso de licencia es documentar de la mejor manera el que deberían hacer las organizaciones para darse de alta pues, en este entorno, ¿no? Pero bueno, creemos que los mapas, como siempre que hablamos de mapas y aquellos que hemos tenido, dijéramos, experiencias en soluciones de GIS, en soluciones SIG, de información geográfica, muchas veces muy espectaculares, pero hay que tener un cierto sentido común de ver qué uso se le va a dar, ¿no? No nos sirve de nada tampoco correr para tener mapas en la herramienta si luego no hay una aplicación más allá de poner una chincheta en una dirección postal. Pero bueno, evidentemente el mapa es una representación gráfica de una información que está en la base de datos, por lo tanto estaría en este entorno de informes
del que estamos hablando. Y finalmente, el último elemento, un elemento con el que, bueno, ¿no? ya nos plantearon desde Salud Mental España en el último webinar, cuando hablaron de la integración con Tableau, uno de los elementos que nosotros tenemos entre ceja y ceja desde hace un tiempo es el de poder disponer de una herramienta de cuadro de mandos. Dejadme llamarla así porque hay 150.000 maneras de llamarle, desde herramientas ACE, desde herramientas, ¿no? Al final de sistemas de información para directivos. Esto queda un poco así rimbombante, pero al final lo que queremos son disponer de aplicaciones que visualmente sean agradables, sean atractivas y sobre todo que vayan orientadas a aquellas personas que no necesitan un nivel de detalle de uso del CRM, déjame poner a patronatos y juntas directivas, ¿no? Que al final la mayoría de nosotros nos debemos alguna, son compuestas por personas que difícilmente o que no entrarán muchas veces en el CRM, pero que querrán saber, ¿no? La evolución, yo qué sé, del número de socios, del número de sesiones que hemos hecho, del número de usuarios, me da igual, del promedio de la cuota, me da absolutamente lo mismo. En todo caso, este tipo de información pretende eso, que sea visual, que no exija entrar en el CRM, es decir, que se mapee contra el CRM, pero que no te exija un usuario entrar en el CRM y conocer el funcionamiento del CRM, pero que los datos que lea sean datos que lea de manera directa, ¿vale? Quizás con un delay, ¿no? Quizás con un retraso de esto se actualiza cada mañana, no lo acabamos de saber. Bueno, Suite tiene Suite CRM, que sabéis que es la base de Sinergia, lanzó Analytics. Analytics es una aplicación, es la integración de Pentaho. Pentaho es una aplicación de código abierto, de software libre, os podríais descargar mañana vosotros mismos, integrado ya con el CRM. Hemos estado trabajando estas últimas semanas en conocer y analizar, y lo que hemos visto es que está todavía muy en pañales, está todavía muy embrionario, desde la documentación hasta incluso de aquellos requerimientos que os poníamos en el inicio, ¿no? A lo que le pediríamos una herramienta de informes, está relativamente lejos. Por lo tanto, bueno, pues lo que no vamos a hacer es lanzar, ¿no? y potenciar el uso de una aplicación que no nos convence, que técnicamente creemos que, más allá de lo espectacular, ¿no? Que puede ser un pantallazo, que puede ser veo esto, no nos permita evolucionar, nos permita trabajar, ¿no? Que en cuanto añada un campo, necesite hacer un proceso, que haya un técnico que ponga una línea de código, ¿no? Pues eso no está dentro de esto, no está dentro de nuestra, digamos, de nuestra manera de trabajar, y creemos que no es la manera de trabajar útil. De todas formas, es una necesidad clarísima que tenemos en mente, que no descansamos, es decir, que del análisis de esto va en paralelo a analizar otras aplicaciones en el sector. Algunas de las entidades, ya nos habéis hablado de integraciones con Tableau, con Power BI, sabéis que la filosofía de nuestro proyecto descarta a priori que las soluciones puedan ser cualquiera de estas, ¿no? Tableau, Power BI o Qlik, cosas por el estilo, pero siendo maravillosas herramientas, simplemente por un tema de que nosotros, paradójicamente, bueno, al final tiene que ser código abierto, y va a ser código abierto, y van a ser herramientas de las que no tengamos una dependencia, puede ser en cuanto a conocimiento, pero no dependencia en cuanto al uso de licencias, etc. Por lo tanto, seguimos trabajando ahí, y la idea futura, como pone aquí, la idea futura es que, bueno, la idea presente es que a futuro, no la idea futura, la idea ya está, es que todas dispongáis de alguna solución de este query report, esta QIR es de consultas e informes, de query and report. Estas herramientas no son solo para ser estáticas, ¿no? Como la foto que veis aquí, sino que tú pudieras pinchar ahora en uno de esos gráficos y a partir de ahí filtrar, ver arriba que tenéis unos filtros, etc. Estamos en ello, tenemos 2 o 3 ideas en mente, estamos trabajando y haciendo alguna presentación interna para ello, pero vamos a acabar teniendo esto. Lo dicho, siempre hay un ratito en estos webinars para poner el caramelito en la boca y al final decir, pues ninguna de estas 3 cosas está, pero que sepáis que todas estas cosas están en marcha, ¿no? Y que si tenéis en mente necesidades o desarrollos vinculados a esto, los vais a acabar teniendo dentro del propio Sinergia. Muy bien, vamos a alguna cuestión más. Antes de ponerte con los informes, ¿no? Ya vamos a entrar de lleno en Carreports, pero una serie de recomendaciones. Definir las métricas y las dimensiones, ¿vale? Ya las hemos definido antes, pero internamente. ¿Qué quiero poder analizar, registrar, seguir, visualizar, representar, como queráis llamarle? ¿Qué quiero? Y ese que quiero a veces no es sencillo, ¿no? A veces cuando algunas de vosotras nos trasladáis qué informes necesitáis, es una mezcla entre no sé lo que quiero, no sé dónde está en el CRM,
me piden algo pero no hemos acabado de aterrizar el qué, los usuarios me piden, bueno, pero ¿qué te piden? ¿No? Poder hacer un seguimiento ya de la persona, bueno, pero es que si hablamos de informes de personas, es que a lo mejor no estamos hablando de este tipo de informes, ¿vale? Pues lo primero, definir. Y si no sabéis por dónde empezar, no hay mejor repositorio de métricas y dimensiones que vuestra propia memoria de la organización, ¿vale? Es decir, me voy a la última memoria y allí aquellos maravillosos grafos, ¿no? Aquellos maravillosos datos que proporcionáis a vuestra base social o a la sociedad en general, pero que va orientada en primer lugar a socios, donantes, voluntarios, juntas, etcétera. Ahí está gran parte de las memorias, gran parte de las métricas que finalmente querréis poder gestionar desde el CRM. Justificaciones también son una fuente importante de... Es que yo tengo una justificación, tengo una subvención, un convenio con la Diputación de, o con el Ayuntamiento de, o con el Ministerio de... y me piden justificar, ¿no? ¿Y qué me piden? Pues me piden número de usuarios del tipo tal, y me piden número de atenciones de, y me piden horas dedicadas a... Bueno, pues ahí os están dando métricas. Y además os dicen por género, por origen, por derivación y por nacionalidad, ¿no? Bueno, pues maravilloso, vamos a ello, ¿no? Y siempre queda el recurso de preguntar, siempre queda el recurso de ir a las usuarias y usuarios de un ámbito concreto y a quien lleva las subvenciones pedirle qué métricas y al que lleva socios y comunicación pedirle qué métricas, va a querer visualizar, ir a la junta y preguntar y preguntar y preguntar. Pero es muy importante, os suene, ¿no? Suene a perogrullada, la mayoría de organizaciones que llegáis a nosotros diciendo, ayúdame en los informes, me pedís una formación en informes, nos pedís que os ayudemos a hacer informes con el CARReport y muy a menudo no sois capaces de pasarnos el documento y decir, mira, es que tengo aquí documentado las métricas y dimensiones con las que queremos trabajar en la organización, ¿vale? Os propongo, es un reto interesantísimo en la organización, ¿no? Que luego te da que pensar porque hay un área que tiene 73 métricas y otra tiene 3, ¿no? Porque todas llegamos o no al mismo nivel, etcétera, etcétera. La segunda pregunta, y ahora ya esto es muy ágil, la segunda pregunta es, ¿esto está en el CRM? Oiga, es que queremos recoger ahí una métrica clarísima que es las cucharadas de azúcar que ponemos en el café. Me parece una métrica interesantísima por la obesidad, por el estrés y por todo lo que tú quieras. Pero al final, si es una información que no se recoge en el CRM, no va a poder estar representada. Y eso que es una perogrullada nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Y en qué módulo? ¿Y en qué campos? ¿No? Porque a veces nos pedís, quiero el número de... Bueno, el número de actividades, perdón. Pero ¿qué es una interacción con una persona? Llamadas, reuniones, notas, asistencias a los diferentes eventos, seguimientos. ¿De qué estamos hablando? Campañas, envíos, si le llega el boletín, bueno, pues habrá que definir el qué. ¿Y está en el formato adecuado? Yo es que lo quiero por meses. Bueno, pues lo tienes por años, ¿no? O yo lo quiero... Bueno, pues ese tipo de preguntas hay que hacérselas. Evidentemente, ¿quién? ¿No? ¿Quién va a poder acceder a la información? ¿Con qué roles? No todo el mundo va a poder acceder a la misma, no todo el mundo necesita el mismo nivel de detalle. Y finalmente, ¿no? Seguramente cuando os pongáis a hacer esa reflexión, van a aparecer otras preguntas como, estos datos habrá que exportarlos, y si los tengo que exportar, ¿cuáles me tengo que llevar? ¿No? ¿Qué prioridad tiene cada informe? ¿Hay que entregarlos a un tercero? Es decir, tengo una gestoría que va a tener que entrar en el informe de pagos en estado pagado en el último... ¿no? Pues si es así, habrá que protegerlo de alguna manera, ¿no? Enseguida veremos luego el cómo proteger o no proteger. Por lo tanto, es relevante que nos hagamos estas preguntas antes incluso de ponernos a trabajar con los... Y en la última reflexión, tipos de informe. Esto es cosecha propia, desde Sinergia. Seguro que hay cientos de presentaciones maravillosas, pero yo creo que para nuestras entidades, para vosotras, podríamos resumir los informes en 3 tipos. Uno, aquellos que son descriptivos, aquellos que sirven para hacer memoria. Aquellos que nos pedís un indicador que luego solo vais a utilizar una vez al año, que es cuando cerremos el año, ¿no? A menudo, ese tipo de informes, que tienen un acceso muy puntual, a menudo se resuelven casi mejor haciendo un export. Es decir, yo lo que quiero es que el informe me permita filtrar la información y luego ya me la llevo. Y en otra aplicación, sea el Excel, ¿no? de toda la vida o cualquier otra, yo ya me haré mis gráficos, que además los quiero poner en un bonito, en un tono diferente, el Pantone del color de aquí y de allí, tal y cual. Bueno, pues hay un conjunto de informes que son descriptivos, que son importantísimos, pero al final saber el número de altas y de bajas, o el número de socios que tenemos, ¿no? Pues puede ser un dato de consulta no muy habitual. O sí, y aquí es donde entraría el segundo elemento. Seguimiento de métricas habituales, en las que juego con los filtros. Es decir, altas y bajas de participantes, altas y bajas de socios, los pagos, ¿no? Los donativos, las campañas. Todo ese tipo de información yo necesito poder saberlo. Necesito hoy, antes de haber entrado en este webinar, haber podido consultar cuántos socios tengo activos, ¿no? O cuántos...
Pues ese tipo de información tiene obligatoriamente que permitirme jugar con filtros, porque hoy quiero los socios de ahora y ahora quiero los del último trimestre y ahora quiero los pagos que están en estado pagado, pero ahora quiero los de impagado y ahora los quiero todos. Entonces, estos son, dijéramos, el objeto de los informes de los que vamos a hablar, ¿no? En los que son de consulta habitual, de consultas con filtro. Y habría un tercer elemento que hay que tenerlo siempre por ahí, que son los informes de validación o de calidad. Es decir, informes que yo no consulto de manera, dijéramos, muy habitual, pero que me permiten identificar errores, riesgos, ¿no? Incorrecciones dentro de mi base de datos. Hablaremos después, revisaremos muy rápidamente de los informes que ya Sinergia os proporciona, aquellos que hablan, por ejemplo, de duplicados. No, pues oye, si yo periódicamente puedo acceder a un sitio y veo que tengo NIFs duplicados, pues ahí empieza una reflexión al respecto. Seguramente no estoy sacando ninguna métrica, no es el objetivo sacar una métrica, no es el objetivo cruzar con 23 tipos de filtros, pero hay un conjunto de informes que nos pueden ayudar. Serían informes que o consulto periódicamente o consulto porque ha saltado alguna alerta en algún sitio, algún flujo de trabajo, lo que sea. A veces nos gusta comentaros que son los informes que deberían estar vacíos, ¿no? Son informes que cada vez que los ejecuto, no news, good news, y si no hay registros ahí dentro es porque no hay ningún elemento en el que tenga que considerar, ¿no? Si os paráis a pensar, hay muchos, diría decenas de elementos que vosotros no queréis dejar de considerar, y pueden ser tan evidentes como duplicados o como registros a los que le falta un campo que debería tener, pero otros, por ejemplo, tenéis entidades que el hecho de ser socio, ¿no? Dejadme decir el concepto socio de manera genérica, el hecho de ser socio tiene que ir asociado a tener una cuota activa. Hay otras entidades que no, yo tengo socios que no pagan cuota, gente que paga cuota pero no lo considero. En todo caso, hay entidades que hay un informe clarísimo que debería ser: dame los socios que estén activos y dime qué cuota están pagando, si tienen una cuota activa que estén pagando. En cuanto haya uno de ellos, ¿no?, que no tenga esa cuota, me lo tengo que mirar, ¿no? Porque o no es socio o no le he activado la cuota. Cuestiones por este estilo, ¿vale? Bien, vamos a por CarReports. Y antes de ir a CarReports, os quiero recordar cómo se genera un registro. Vamos a entrar ahora mismo y lo vamos a hacer, dijéramos, físicamente, sobre la propia herramienta, pero nos ha parecido interesante que tengáis este pantallazo. Sabéis que luego también quien quiera esta presentación, pues también se la podemos hacer llegar, o no sé si la hacemos llegar junto con la encuesta, ya ni lo recuerdo. Pero al final, sabéis que tenemos los informes, página anterior, esta es la representación del informe, y esto es lo que hay detrás, esto es lo que hay cuando tú editas o creas un informe. Repaso rapidísimamente, pero para centrar. Punto número 1, nombre del informe. Casi mejor numerarlos, ponerles siglas, ser capaces de distinguirlo. No se pueden tener 63 informes y que uno empiece por registro de, el otro empiece por número de no sé cuántos, el otro... Por favor, pensar, reflexionar cómo queréis hacerlo y que empiecen con tres letras que impliquen el departamento, el área, ponerle un número, me da lo mismo, ¿no? Pero, digamos, es recomendable ser capaz de nombrar a los informes de manera que una búsqueda sea relativamente sencilla, más allá de la búsqueda que ya hay o que puedes hacer ordenando por el módulo al que atacan, ¿no? Pero no siempre el módulo al que atacan es dijéramos, el módulo por el que tú quieres identificarlo, ¿no? Puedes estar atacando al módulo de personas, pero el análisis que estás haciendo es el de las cuotas. Pues al final no es un análisis de personas, es un análisis de cuotas, ¿vale? Porque en el número 2 está el módulo base. Aquí es donde identificamos el módulo base, que es la decisión más relevante que vais a tomar. Si no hemos pensado correctamente cuál es el módulo base, vamos a trabajar durante minutos, no diré horas, pero muchos minutos, sobre un informe que nunca va a poder llegar a puerto. Es decir, yo puedo querer analizar cuotas y tener que poner como módulo base personas. Puedo querer analizar personas y poner como módulo base cuotas. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero poner un primer filtro ya que sea, no quiero agregar por... Entonces, es importantísimo. En el punto 3 aparecerán todos los módulos que estén vinculados a ese módulo que hemos puesto de base, ¿no? Y la relación puede ser 1 a 1, 1 a n, n a 1, n a n, es decir, todo aquel módulo que esté relacionado. Si estás en el módulo de personas, van a aparecer organizaciones y van a aparecer todos y cada uno de aquellos subpaneles que veis en el módulo de personas, van a aparecer aquí como módulos vinculados, ¿vale? En el número 4 van a aparecer los campos del módulo que selecciones o aquí o aquí. Es decir, si estoy pinchando en el módulo cuota, en el módulo pagos, cuando estoy puesto en personas, aquí van a aparecer los campos de pagos, ¿no? Y que son los que voy a arrastrar para cualquiera de ellos. Y finalmente tenemos
Estos 5 elementos, que ya hemos comentado muchas veces con vosotros, que seguramente el orden no es el más adecuado, este seleccionar estaría muy bien que apareciera aquí, ¿no? Que fuera, en vez de, por eso le he puesto 5, 6, 7, 8 y 9, en el módulo 5 arrastraremos todos los campos que yo quiera utilizar. ¿Utilizar para qué? Para cualquier cosa, para mostrar, para agregar, para añadirle funciones, para hacerlos o no como obligatorios. En el punto 6, de todos los que puedo utilizar, ¿cuáles vamos a mostrar? Y les voy a dar diseño, el ancho, el orden, ¿vale? En el punto 7 vamos a poner los filtros. ¿Por qué campos quiero filtrar? ¿Y son visibles o no son visibles? ¿Son predefinidos o no son predefinidos? En el punto 8 vamos a definir el bloque gráfico, ¿vale? El diseño de ese bloque, los tipos de gráfico y los campos, ¿no? Las variables que quiero utilizar. Y en el 9 vamos simplemente a remarcar las condiciones de exportación, ¿no? Si lo quiero exportar a un CSV, si lo quiero exportar a una lista de público objetivo, si es que el módulo se deja, ¿vale? Faltaría añadir aquí el elemento 10, el unir módulos, que da casi para un máster, ¿no? Que al final quiero que el registro del módulo 2, del bloque 2, se una a los registros que están en el módulo que yo incorporo aquí como unir módulos. ¿Qué me permite? Me permitiría, por ejemplo, si yo quiero tener un listado de todos mis NIFs y CIFs dentro de la organización, pues podría llegar a unir los módulos de personas y organizaciones y sacar esos listados, ¿vale? Queremos centrarnos en una presentación base, ¿no? En una presentación no avanzada es decir, vamos a cubrir primero con el 20% del esfuerzo el 80% de las necesidades de las organizaciones. Y después simplemente un par de recomendaciones. Una, yo, Pedro Álvarez, cuando trabajo con informes, cada vez que hago un cambio en el informe lo guardo y por lo tanto lo visualizo. Sí, quizás extiendo un poquito el tiempo, la dedicación que le hago, pero me sirve para no dar ningún paso en falso, es decir, no hago 17 cambios en esta pantalla para luego generar el informe que no dé el resultado que yo esperaba, digo resultado en cuanto a estructura, a campos, a dimensiones, y luego tener que volver atrás y no saber cuál de los siete elementos ha fallado, ¿no? Y otro elemento que lo dejamos aquí como recomendación es duplicar los informes antes de cambios relevantes. Y eso ocurre en informes que ya tenéis y os funcionan. Oh, pues mira, con este informe de base puedo conseguir este otro. Duplicad, no cuesta dinero, no cobramos por informes. Duplicad el informe, cambiarle el nombre, trabajadlo y cuando lo tengáis si queréis eliminar el anterior. Pero muchas veces nos ponemos a hacer cambios, desmontamos el informe anterior y estoy sin el uno y sin el otro. Esto mismo es exactamente lo que recomendaríamos con los informes de base de sinergia, ¿vale? Ahora mismo también los vamos a revisar, pero disponemos de 21 o 23 informes de sinergia que no hemos abordado, que no hemos trabajado, a lo mejor porque porque hemos pensado que no los utilizaríamos. Todos ellos funcionan a priori, en principio, con los datos de base de sinergia, pero algunos nos pueden servir de base, sea para conocer, sea para investigar consultas, cómo se hacen, cómo se hace esta estructura de tabla que habéis montado aquí, pues en ese informe lo editas y está, ¿no? Entonces, bueno, duplicad, conservad los registros y luego, evidentemente, tenéis toda la información en el wiki, tenéis toda la información detallada de los informes, nos tenéis en los foros de soporte para aquello que sea necesario. Bien, pues insisto, con esta creíamos que necesaria introducción, vamos al Carreport. En primer lugar, recordad, tenemos un montón de... Voy a ampliar algo la pantalla para que os sea más cómodo, ¿no? Aunque luego a mí me sea un poco menos cómodo. Creo que va a ser más sencillo, porque al final, como vamos a tocar campos que no siempre estarán del todo visibles según la pantalla que estáis utilizando, bueno, pues puede ser más cómodo. Muy bien, empezamos. Carreports. Carreports, muchas de las organizaciones han ido al administrador, le han cambiado Carreports y le han llamado informes, ¿no? Al final el módulo de base se llama Carreports informes. Desde Sinergia os proporcionamos 21, creo, informes que ya funcionan sobre la estructura de base, es decir, cualquiera de estos módulos, si no hemos modificado de manera significativa alguno de los campos que hubiera detrás o uno de los módulos, debería ya funcionar. No siempre, no necesariamente deben ser útiles directamente para vosotros, pero sí es posible que os puedan servir de base, ¿no? De todas formas, muchísimas de las organizaciones nos habéis agradecido, y nosotros lo agradecemos a su vez, nos habéis agradecido el paso que dimos de poner informes de base, ¿no? Es decir, el hecho de poder ir
a un módulo de subvenciones y en lugar de tener que hacerte tú el módulo de el informe de subvenciones, pues que ya esté hecho y que apretando aquí al menos un 80% de lo que yo necesito como organización está aquí. Aprovecho este informe, como me podría servir cualquier otro, para presentaros o confirmar, si alguna de vosotras es nueva en el CRM, se acaba de incorporar o todavía no trabaja con informes, recordaros las 5 partes fundamentales, dijéramos, que tiene un informe, ¿no? Y lo haría en estos precisos bloques que estáis viendo ahora mismo. El primer bloque es el bloque más genérico de uso de la aplicación, que nos permite editarla, nos permite duplicarlo, recordad, ¿no? Oye, yo quiero hacer uno de subvenciones, pero querría modificar una serie de cosas. Por Dios, no edites este directamente. Si este te sirve y te funciona para una base, duplícalo, ¿no? Llámale economía 3 bis, subvenciones, datos básicos, y trabaja con ello, ¿vale? Pero tenemos este bloque, tenemos el de borrar, exportar, y este exportar tiene normalmente al CSV o a lista de público objetivo. Por tanto, aquí son elementos muy genéricos en el que está, recordemos, el bloque de exportar. Tenemos el bloque de filtros, el bloque que me permite que de toda esta información, si fuera estática, posiblemente no tenga mayor relevancia, pero que me permite filtrar, y lo hace de manera automática, decir, pues yo qué sé, quiero ver únicamente registros que estén en estado igual a, pues mira, concedidas, quiero ver solo las subvenciones concedidas, ¿no? O los convenios, acuerdos concedidos. Evidentemente la parte gráfica cambia porque ahora solo tengo registros y ahora solo tengo registros cuyo estado es concedida. Por lo tanto, este bloque lo que nos permite es que nuestros informes no son estáticos, son una representación gráfica de datos, pero no son estáticos, puedo jugar con ellos, puedo establecer determinados tipos de filtro, de análisis con ellos, son todos filtros, hay filtros, luego a la hora de aplicarlos te permite el OR o el AND, en este caso siempre que estoy aplicando es que se cumpla que el estado sea tal y que se cumpla que el tipo sea no sé cuántos y que se cumpla que el importe sea superior. Ahora mismo todos los filtros que se aplican aquí son AND, pero bueno, podría haber de otro tipo, ¿eh? Ya hemos dicho que no vamos a entrar en detalles o en muchísimos detalles dentro de la presentación de informe. El siguiente bloque es el gráfico, casi ya he pasado por él, ahora enseguida cuando editemos miraremos un poco las limitaciones o no que tiene, pero no deja de ser la representación gráfica, la parte, dijéramos, bonita, ¿no? La parte resultona de gráficos, y sobre todo es muy importante entender que es aquí donde se representan las métricas. Cuando yo antes hablaba de, yo qué sé, contar registros o ver porcentajes de, no están aquí, pero tampoco están en estas tablas. La representación gráfica la representación de las métricas en los informes, es decir, aquello que yo quiero medir y considerando las dimensiones por las cuales quiero medir, están aquí, ¿no? Y ahora mismo aquí estoy diciendo que hay 3.421.342 euros, el 17,4% de importes denegados. Por lo tanto, métrica, importe. En una subvención seguramente la métrica más habitual, ¿eh? Métrica, importe. Dimensión, en este caso, por estado. En este otro, por tipo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues luego comentaremos limitaciones, ¿no? Al final, Sinergia, por ejemplo, el módulo de CARREPORTS, nos tiene limitadas, por un lado, que no puedo combinar, dijéramos, dentro de un registro gráfico, no puedo combinar diversas dimensiones. Para combinar dimensiones, es decir, para ver importes por estado y por tipo, debería hacerlo, y eso sabemos que es absolutamente engorroso, ir filtrando por tipos y analizar estados, o ir filtrando por estados y analizando tipos, ¿vale? Lo cual, insisto, pasaría a ser un elemento bastante incómodo. ¿Cómo resolveríamos este elemento de las varias dimensiones? Lo hemos hablado antes con los spots, ¿no? Con los análisis dinámicos. Yo arrastraría el importe en la parte central y diría por tipo y por estado, y diría el porcentaje o la suma o la media o lo que fuera. A partir de ahí tendrías información, incluso esa tabla me la podría llevar, ¿vale? Pero bueno, esta parte es la parte gráfica, es la parte que nos permite trabajar de manera más clara y más evidente con dimensiones y métricas. Métrica, el valor numérico que registro, dimensiones, siempre además en este caso categóricas, que nos permiten establecer de una manera pues, muy sencilla, muy coloreada, los gráficos. Para acabar con esta parte gráfica, recordad que no es posible
la exportación directa de la imagen. Es decir, esto no es un exportar A y te lo llevas a no sé dónde. En todo caso, todas tenemos registradas herramientas de reporte, múltiples herramientas de reporte que te pueden permitir hacer un reporte de este elemento, llevártelo y ya está. Pero cuando me lo quiero llevar, pero cuando lo que quiero es tener el dato de detalle y ya estructuraré yo, ¿no?, mi tabla dinámica o mis gráficos de otra manera, etcétera, cabe la posibilidad de llevarse esta información. ¿Vale? Yo, a partir de la aplicación de los filtros, sea sin filtros, que en este caso había 54, o sea aplicándolo en filtro para llevarme solo las 6 que estaban como concedidas o como denegadas, no recuerdo cuál era el filtro, tengo aquí todos los datos. Un elemento importante de esta estructura de datos es que yo puedo elegir, enseguida lo veremos, qué información, qué columnas me llevo, ¿vale? A diferencia de haberme ido al módulo de subvenciones, que conocéis sobradamente, en el que si yo hago una selección de todos estos registros, de los 54 registros, y hago un exportar, me voy a llevar todos los campos que hay aquí. Hasta un campo que se llama ID, un campo que se llama fecha de última modificación, o un campo que creasteis hace 15 meses pero que ya no utilizáis. Entonces, bueno, exportar directamente desde el módulo tiene una serie de limitaciones, por muy sencillo que parezca, ¿no? Doy al exportar y me llevo todo, que compensa o que podéis, digamos, concretar cuando hablas de utilizar el CARReports y decidir qué campos. Esto sería una cierta ventaja. La inmensa ventaja es que tú puedes incorporar a los informes campos, información, columnas, de un módulo diferente al de subvenciones. Así como en este, si yo hago la exportación, solo me voy a llevar estos campos, es decir, del ayuntamiento de, por ejemplo, de la organización convocante, no puedo decir de qué tipo es la organización, no me lo puedo llevar. Aquí podría añadir a la Diputación, ¿no?, a la Diputación de Huelva le podría añadir qué tipo de organización es. Todos estos campos, creo recordar, sí, por lo que veo son todos campos del módulo de subvenciones, pero podríamos añadir otros campos. Ahora enseguida haremos un ejemplo y vamos a verlo todo ello. Por lo tanto, en el último caso lo que tenemos es todos los registros de. Además, podemos incluso marcar que tener un link, ¿no?, que el clicar aquí me lleve directamente al registro en cuestión por si he detectado que al final el estado de la subvención del Ayuntamiento de Girona de los 100.000 euros no está en redacción, sino que está presentada ya. Bueno, pues si lo quiero modificar, clico aquí, me voy al registro, ¿no?, pincho en el registro y hago la edición del dato. Vale, pues esta es la estructura, no tiene más ni menos, y es un módulo absolutamente potente. Por tanto, recordad, hay 20 y tantos módulos, 20 y tantos informes que ya podéis utilizar, que si vais a modificar de manera significativa recomendaríamos clonar, y que la clave es que podéis generaros tantos módulos como queráis. Si vuestra organización se ha creado el módulo atención directa, un módulo de atención directa, se ha creado el módulo aquel de las cucharadas de azúcar en el café, evidentemente podemos hacernos un informe que ataque directamente a esos módulos. Si hemos creado un campo adicional en el módulo de subvenciones, podemos crear o modificar un informe para que ataque a ese módulo. Y todo ello creando un nuevo informe, ¿vale? Esta es la pantalla de la que antes os hablaba, esta es la pantalla que antes os insinuaba, y es sobre la que vamos a trabajar, ¿vale? En primer lugar, y por ejercer, dijéramos, ¿no?, por ejercer o por ejecutar aquello que hemos dicho anteriormente, pensemos, o simplemente vamos a buscarnos un objetivo, ¿no? Al final vamos a hacer un objetivo muy sencillo, que sea simplemente el de un informe de pagos acumulados, ¿no? Digo acumulados porque así vamos a jugar un poco con información que creo que puede ser interesante, ¿vale? Entonces, nosotros, pues yo qué sé, el informe le vamos a llamar test, para así saber cuáles de ellos los hago como demo, informe de pagos. No voy a entrar en todos los miles de matices que hay, si pues es un borrador, el usuario asignado soy yo, etcétera, etcétera. Y el módulo con el que voy a trabajar, pese a que quiero hacer mi informe de pagos es pagos que hacen las personas o las organizaciones. En este caso voy a centrarme en personas. Quiero ver los pagos acumulados que hacen en un determinado periodo las personas. Bueno, pues por lo tanto, el módulo sobre el que voy a trabajar es el módulo de personas. Este es mi módulo base. ¿Y qué información me quiero llevar de las personas? Recordad que en el momento que tú pones aquí el módulo de personas, aparecen el conjunto de registros
que tenéis en el módulo de personas. Si aquí alguno de vosotros ha creado el campo color de los ojos, ha añadido un campo lo que fuera, o ha modificado un desplegable, esos campos van a aparecer aquí. Recordad que le pedíamos a las herramientas, oye, yo quiero que seas capaz de sincronizar, monitorizar, lo que quieras, como queramos llamarle, lo que quiero es que representes, aquellos cambios que yo haga se puedan representar de manera inmediata. Bueno, pues aquí tendríamos todos esos campos. Por lo tanto, me voy a llevar simplemente el nombre, los apellidos, el ID de la persona, este ID que genera internamente sinergia, este ID larguísimo, y ya está, y me voy a llevar otro campo cualquiera, mira, el campo de la edad. Perfecto. Ya tengo estos 4 campos. Guardo. Recordad, yo quiero, o sea, me acostumbro a ejecutar cada uno de los pasos que hago. ¿Podía haber avanzado con el proceso? Seguro, sí, sin duda. Pero bueno, me parece interesante. Tengo aquí 8.992. Pues mira, aprovecharé para irme al módulo de personas y confirmar que de momento, si tengo aquí, quito los filtros, si tengo 8.990 y tantos, pues tengo 8.990 y tantos en el otro lado. Un elemento que me parece relevante, que no he comentado anteriormente, es que el KRepos no ha cambiado en nada de la base Sugar a la base Suite, por lo tanto es el mismo módulo, de hecho hemos migrado todos los informes, estamos migrando todos los informes, por lo tanto aquellas entidades que estáis utilizando todavía, y en breve vais a dejar de hacerlo, pero estáis utilizando todavía la versión anterior de Sinergia, podéis trabajar, o sea, todo lo que estamos representando aquí es exactamente igual. Muy bien, pues lo primero que tengo ya son campos vinculados a las personas. ¿Vale? Vuelvo a editar y por seguir con este proceso quiero incorporar, hemos dicho, datos de pagos. Muy bien, pues yo añado el módulo de tal. Sabéis que estos son todos y cada uno, lógicamente el de personas es el campo más relacionado de un CRM, ¿no? Como casi no podría ser de otra manera. Bueno, pues yo tengo aquí montones de módulos con los que podría vincular, pero me voy a centrar en el módulo de pagos. Voy a ignorar compromisos de pago, el elemento intermedio, voy a ir directamente a los pagos, como sabéis, están relacionados con las personas. Muy bien, en el momento que yo he pinchado aquí el módulo de pagos, aquí me han empezado a aparecer datos. Y yo pongo aquí simplemente el importe. De momento no toco nada más y ejecuto. El conjunto de registros ha crecido hacia los 14.000 y pico. Si fuera el módulo de pagos, lo que tengo son 14.000 y pico registros, ¿vale? Y aquí aparecen los importes. Pero empieza a aparecer que un tal Jaume Planas me aparece 2 veces. Y si ordenara aquí, me aparecerían muchos de estos registros, me aparecerían n veces. ¿Por qué? Por aquello que os comentaba de tener en cuenta la relación que hay entre los módulos. ¿Una persona puede tener n registros de pagos? Sí, evidentemente. De hecho, lo más habitual, ¿no? La relación más habitual es que sea una relación 1n, es decir, una persona puede tener n pagos, cada pago solo lo vinculamos a una persona, ¿no? Habitualmente, incluso para temas de informes sería lo correcto. En el momento en el que yo, para una persona, tiene 3 pagos, cuando yo hago esto que acabo de representar aquí, lo que me está diciendo es, básicamente, que voy a multiplicarlo por n, es decir, que voy a tener tantas líneas como pagos haya tenido. Por lo tanto, es lógico que aparezcan. A veces, no pensar en esto, no tener en cuenta estos matizos, hacen que, de pronto, yo tengo un informe que tiene, yo tengo 1.000 personas y de pronto hago un informe y me salen, Pedro, es que me salen 6.000 personas. No, no te salen 6.000 personas. Lo que estás contando aquí no son personas, son pagos, o son llamadas, o son cualquier otro elemento, me da absolutamente lo mismo, son inscripciones, o son relaciones. Lo que estamos diciendo en estos momentos es que yo estoy haciendo un informe de pagos por persona. Ese por persona lo vamos a ver luego en este bloque de agrupar, pero por lo tanto, de momento, lo que le estoy diciendo es, represéntame todos los importes vinculados al módulo de pagos, por tanto, todos los pagos que tienen las personas. Si además de ese conjunto de datos yo le quisiera añadir otros datos de otros módulos, lo que decimos, tanto de aquí del módulo de personas, como le quiero añadir del módulo de, pues imaginaros que lo pongo también el de inscripciones. Si le pongo el de inscripciones, y no lo voy a hacer por no complicar todavía más si yo de inscripciones le pusiera el ID o el estado o lo que fuere, pensad que estaría dándole, multiplicando una nueva dimensión de complejidad. Es decir, si una persona tiene 3 pagos y tiene 2 inscripciones, va a salir 6 veces.
porque va a salir una persona con el pago A y la inscripción 1, una persona con el pago B y la inscripción 1, una persona con el pago C y la inscripción 1, una persona con el pago A y la inscripción 2, pago B, inscripción 2, pago C, inscripción 2. ¿Vale? Por lo tanto, es importantísimo, os decía antes, ¿no? Decir, ¿qué quiero analizar? Y tener en cuenta, mientras vas desarrollando el informe, que las relaciones que hay entre los módulos marcarán la representación. ¿Vale? Por lo tanto, de nuevo, no he hecho ninguna modificación, pero os refresco el hecho de que yo ahora mismo lo que tengo es una información de persona, nombres, apellidos, un ID y una edad, y poner el campo importe. ¿Vale? Vamos a ponerlo mínimamente en bonito para luego empezar a trabajar alguna cosa más en detalle. Cuando digo más o menos en bonito es que yo en el bloque de mostrar, luego volveré al de manipular, que seguramente no, seguro, es el más importante junto con el de seleccionar, ¿eh? Pero vamos a hacer un repasito rápido en los campos de manipular. En el campo de manipular, por ejemplo, quiero poner que haya un vínculo en los apellidos, es decir, que yo cuando vaya a hacer esto, si pincho aquí, me vaya a la ficha de Jaume Planas. Y si ficho aquí, me vaya a la ficha de Julia. El nombre se ve bastante bien, los apellidos he intentado decir Julia y Berenguer, no sé qué más. Y el ID, pues es el campo este que nos da sinergia. Entonces, si cada vez que entro tengo que hacer así y ampliarlo y no ampliarlo, pues no tiene mucho sentido. Edito y voy a hacer dos cosas más en el bloque de mostrar. Voy a hacer que el ID ni siquiera sea visible. No quiero hacerlo visible, no lo muestres. Lo voy a utilizar para otras cosas, pero no quiero hacerlo visible. Y además quiero que los apellidos tengan una anchura de 200 en vez de 100. La edad realmente, con una anchura de 75, sería más que de sobras. Bueno, pues esto que acabo de hacer aquí, además puedo permitir decir, oye, quiero que sea ordenable por apellidos, ordenable por edad y ordenable por importes. De hecho, más que ordenable, lo podría decir incluso que quiero que se ordene sí o sí por apellidos, ascendente, y poner aquí la secuencia, es decir, quiero que primero se ordene por apellidos, ascendente por apellidos 1 y en segundo lugar por edad descendente, ¿vale? Bueno, estos detalles, insisto que me los medio ahorro, entre comillas, y lo que vamos a ver, lo que deberíamos ver es que ahora el nombre sigue estando como estaba, los apellidos ya hay un espacio mayor y por lo tanto los visualizo bien, la data hay un espacio menor, el identificador ya no se visualiza y además en cualquiera de ellos, cuando yo pincho se ordena, o de hecho, clicando aquí puedo ordenar ascendente o descendente, puedo ordenar ascendente o descendente y también me permite aquí visualizar los que hay y los que no hay, para jugar con ellos para la exportación, ¿vale? Vuelvo a la edición. Insisto, os puede parecer relativamente pesado, pero primero me parece que es lo más didáctico en este caso, pero además os prometo, yo trabajo así, ¿no? Cuando hago mis informes, completo uno de los apartados y trabajo a partir de ahí. Muy bien, he dicho que dejaré para el final lo de manipular, porque hay un par de elementos que creo que pueden ser relevantes, y me voy a buscar filtros, ¿vale? ¿Qué campos quiero filtrar? Veis aquí que tenemos lo de la condición del AND, del OR, igual que tengo aquí el unir módulos. De momento me voy a centrar en decir, oye, quiero poder filtrar ¿por qué campos? Pues mira, quiero poder filtrar por la edad. Imaginaros que uno de los campos que yo quiero incorporar para filtros es la edad, por ejemplo. Imaginaros que uno de los campos que yo quiero utilizar son los tipos de relación actuales de la persona. Es decir, yo no he puesto el campo allí, podía haberlo añadido. De hecho, si me he olvidado y quiero añadir el tipo de relación actual, solo tendría que volver a ir y añadirlo. Fijaros que yo lo que acabo de hacer es añadir dos filtros, por edad, por tipo de relación actual. Pero es que además quiero poder filtrar dentro de los pagos por el estado del pago. Cojo el campo estado y me lo llevo para aquí. Muy bien, guardo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues no ha ocurrido nada. No tengo visibilidad de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque no les he marcado si son visibles o no son visibles. Es decir, podría llegar a poner filtros que no fueran manejables, que no fueran visibles por parte de los usuarios, ¿no? Aquel que os decía, oye, tiene que entrar una persona externa, ¿no? Porque resulta que trabajamos en el tema de el tema de la fiscalidad, el tema de la contabilidad, nos la lleva externa otra persona y queremos que pueda acceder a un informe, pero solo se lleve los pagados. Es decir, si yo tengo 1 millón de euros por cobrar un donativo, es un problema mío, ¿no? Quiero que solo se lleve los pagados. Bueno, pues cuando me voy a los filtros, uno de los elementos que yo le puedo decir es un filtro al que le permita edición, y entonces yo le puedo decir que a los diversos filtros sí.
Incluso le podría decir que sí, solo el valor, sí activarlos o desactivarlos, o no, pero le pongo como que sí, como que tienen valor. Bueno, pues cuando yo le digo que sí que lo tienen, ahora mismo ya hemos hecho visibles la posibilidad de hacer estos gráficos. Perdón, estos filtros, he dicho gráficos, perdonad. Estos filtros. Yo ahora ya puedo decir tipo de relación actual igual a, o es uno de, es igual a socios. Fijaros que se aplicarían ¿no? Yo solo tengo 3.718 pagos de socios. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque la herramienta aplica filtros independientemente de que yo haya visualizado o no. Porque la herramienta está atacando al módulo de informes, perdón, al módulo de personas, clarísimamente. Vale, muy bien. Si edito, voy a hacer dos cosas que me parecen mínimamente lógicas. Una, en el de manipular, que es el que sale por defecto, pues me quiero llevar para validar que los filtros que aplico realmente se aplican bien y que son los que yo quiero tener, simplemente aplico tipo de relaciones actuales. Entonces, yo puedo subir y bajar este campo y decir que lo quiero poner aquí, incluso lo puedo editar. Tipo rel, porque no quiero hacerlo lo más corto posible, el nombre, por el motivo que sea. La herramienta, como os podéis imaginar, tira del campo en base de datos, no de la etiqueta que yo le ponga aquí, no va a desaparecer. Y además me va a permitir mostrar, de nuevo voy a poner que lo pueda ordenar por el tipo de relación, y en esta ordenación, por el tipo de relación, ordenable, y además, bueno, pues los tipos de relación le voy a poner 150 por si hubiera algún caso en aquellos típicos que son varias cosas a la vez. Muy bien, de nuevo, acabo de identificar simplemente un conjunto de registros, puedo ordenar por el tipo de relación, puedo ordenar por cualquier campo, ¿vale? Con lo cual, con este análisis que estoy haciendo, hay una limitación a nivel de diseños, pero seguramente tenemos todas las funcionalidades o todas las funciones como para poder hacer un informe con los campos que necesitamos, que se visualicen más o menos bien. Evidentemente, si ponéis 200 campos en el informe, pues no se van a visualizar, vamos a tener con scroll bar arriba y abajo. Y voy a entrar justo antes de volver al manipular, que me parece relevante, y ahora vamos a trabajar con el agrupar y alguna cosa más. Voy a acabar con una serie de elementos dentro de los filtros. Filtros. Aparte de todo lo que habéis comentado, yo podría poner filtros de valor fijo o podría hacer directamente, podía exigir que hubiera una operación como punto de partida. Es decir, yo podría decir que las edades pues no estuvieran vacías, ¿no? Y marcar esto como base, y si es como base, lo que va a hacer la aplicación es entender que de momento solo quieres ver aquellos que la edad no está vacía. Como he puesto que es editable, pues tú puedes coger esto y cargártelo, ¿no? Y puedes obviarlo, pero siempre podrías hacerlo. Recordad que si este filtro lo aplico, pero digo que no es editable, va a estar siempre aplicado, ¿no? Y si aplico el filtro al estado de los campos, pues va a ser imposible que el usuario, salvo que tenga permisos para editar informes, que el usuario pueda modificar ese filtro que tú le has planteado. Bueno, tú puedes limitar la lista a un conjunto de registros. A la hora de mostrar los registros por página, pues puedes decir que en lugar de 25 aparezcan 50, cuantos más aparecen 50, luego te da lo que te dé la pantalla, luego al final vas a hacer scroll hacia abajo. No tiene sentido poner aquí 2000 registros, lo único que va a hacer es tener que cargarlos todos cada vez, con lo cual va a ralentizar el proceso y no te va a aportar nada en ningún caso. Vale, visualizar, ¿no? Ya tenemos registros, ya tenemos información aquí y ahora quiero visualizar. Y en este visualizar, el primer elemento que tenéis que considerar es, de nuevo, pese a que la visualización parezca lo más banal del análisis, es en realidad casi os diría el elemento más importante a la hora de implementar un informe, aparte, lógico, de haber definido correctamente cuál es la métrica y las dimensiones. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, aquí representamos métricas. Aquí es donde vamos a visualizar el campo. Lo que os he enseñado antes no es más que un listado con una cierta capacidad de filtro que poca cosa más puedo hacer que llevármelo. Evidentemente me sirve de contador, ¿eh? Oye, pongo el filtro de personas socias, ¿cuántos pagos tienen las personas socias? Miro hoy en el rinconcito abajo a la derecha y me salen 394, maravilloso, ya tengo un dato. Pero todos, estaremos todas de acuerdo en que no es el motivo. Entonces, al final, lo que queremos es ver métricas o dimensiones, lo que queremos hacer es visualizarlas, ¿vale? ¿Dónde se visualizan? En este bloque. El primer elemento, posiblemente muchas de vosotros no habréis ni pasado por aquí, es las apariencias. Entonces tiene un montón de apariencias, tiene el 1x2, el 1x3, el 1x4, el 2x2 white, el 1x3x2. Bueno, ¿qué es el 1x3x2? Pues a veces, como no sé ni qué es el 1x3x2, es esto.
El 1 por 3 por 2 es esto. El 1 más 1 más 2 no es 4, es esto. Ah, perdón, en esta, un momentito por favor. Aquí está. Te representa todos y cada uno de los diferentes formatos y llegamos a la conclusión de que este es el máximo número de gráficos que podemos representar. Por lo tanto, el máximo número de dimensiones o de la combinación dimensión métrica-dimensión, ¿no? Que podemos llegar a representar. Entonces, hay 1, hay 2, hay 3, hay 2 arriba y 2 abajo, como os decía, hay un montón de... Voy a hacer simplemente uno de dos elementos. En el momento que yo hago uno de dos elementos, puedo seleccionar los tipos de gráficos que son. ¿Y qué gráficos tengo? Gráficos de área escalonado, gráficos de barras, gráficos de columna, gráficos de línea, gráficos circulares. No voy a entrar en todos y cada uno de ellos, porque además son simplemente representaciones similares. Al final, lo que quiero representar son las series de datos. Yo simplemente quiero representar una serie de datos que diga registros. Sin leyendas, sin... O sea, un nombre le he dicho gráfico de área, registros. Pues me sale un gráfico de área, me salen 7819 porque serán los registros que estén aquí abajo, poco más. Por lo tanto, no hay... Fijaos, 7819. ¿Por qué 7819? Porque el filtro... Recordad que he puesto que de inicio el filtro sin que siga siendo que la edad no esté vacío, ¿eh? O sea, que ese lo he marcado y por lo tanto se sigue manteniendo, salvo que lo edite. En el momento que cada vez que entráis tenéis que editarlo, tenéis que modificarlo, ir al editar, quitarlo, dejarlo como ignorar y que lo pongáis de cero. Por lo tanto, pues sí, ¿aporta en algo este dato? Pues saber cuántos registros tengo aquí. Hombre, si quisiera saber cuántos registros tengo siempre, para no tener que ir abajo a contar, posiblemente tenga más sentido que en lugar de representarlo como área, lo representes como barra. Por lo tanto, el primero de los elementos, mostrar leyenda en este caso y 3D no tiene mayor aportación, de hecho no tiene ninguna, porque las leyendas son ID, son registros, el valor de los registros. Entonces, lo que tienes aquí lo he representado en barras, el ID tiene 7819 registros. ¿Vale? Ahora, la ventaja es que cuando tú pones filtros y dices, oye, pues quita el de la edad, que resulta que ignóralo, porque no quiero tener filtrados solo los de edad, pues la herramienta pasa a 14.564, que son los registros que tendremos por aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues facilita mínimamente la vida el hecho de tener uno de los gráficos que represente el número de registros, ¿no? A veces te pones a hacer filtros y de pronto desaparece esta barra, ¿no? O queda muy reducida y dices, bueno, es que he aplicado mal un filtro porque se me ha quedado en 7 registros, ¿no? Y no te quedas con un gráfico indicador que dice promedio de 1 millón. Bueno, promedio de 1 millón porque has puesto tanto filtro que al final has cogido dos registros, uno de 2 millones y otro de 0, y te han dado en media de 1 millón. Entonces, bueno, puede ser interesante. Habéis visto que el otro ha quedado en blanco porque no he definido, en el segundo de los gráficos, no he definido cuál era el segundo de ellos. Entonces, el segundo de los gráficos, le digo que voy a hacer uno, pues yo que sé, importes por tipos de relación. ¿Vale? Importe, tipo, relación. ¿Qué ocurre? Que aquí si el importe lo he puesto en número, la aplicación va a trabajarlo en número. Pondré que el gráfico sea de estos circulares, ¿no? Que puede ser un poquito más visual, pero al final la herramienta, si yo le he puesto importes, va a analizar importes o va a representar importes. Entonces, tiene muy poca aportación, lo podría haber hecho en barras, pero al final es gente socia, gente que solo es socia, tiene 813.068, 35,5. Hay 1 millón y pico de euros que no están vinculados, ¿no? De pagos no vinculados o sea, personas que no tienen relación. Paréntesis, recordad que este es un entorno de demo, que a la mayoría de vosotras, con esta instancia o con otra similar, os he hecho presentaciones y no pretende tener ninguna interpretación más allá de lo dicho. De todas formas, volvemos a que estoy solo con 7.819 registros. No están todos, son los que tienen edad. Si le quito el gráfico de... Bueno, pues llega un momento en el que lo que te interesa es venir aquí, ir a los filtros y en el filtro decir, quita la condición de edad. Ya se la aplicaré si quiero, ¿vale? Por lo tanto, ya cada vez que entre, cada vez que edite y entre, la herramienta lo que va a hacer es un análisis de todos los registros, de los 8.900 no sé cuántos registros que había de personas, independientemente de que tengan la edad. Ahora nos ha modificado. Si ahora quiero poner filtros de edad o decir que solo quiero ver aquellos registros que tienen, ¿no? Por ejemplo, me gustaría ver, oye, me quiero llevar los datos de los registros que tienen el campo de relaciones actuales vacío o null, ¿no? Entonces toda esta gente no tiene tipo de relación. O sea, ¿qué hago con gente que tiene pagos y no tiene tipo de relación? Mi organización, por el motivo que sea, no me cuadra. Me los quiero llevar.
¿vale? ¿Dónde me los llevo? ¿Cómo digo que me los llevo? En el siguiente y último bloque. Cuando yo voy al último bloque, lo que me permite la aplicación es decidir o marcar si me los quiero exportar. En este caso me permite exportar a CSV y me permite exportar a lista de público objetivo. ¿Por qué? Porque hablo de personas. Si hablara de compromisos de pago, los compromisos de pago no pueden ir a una lista. Sabéis que a las listas de público objetivo pueden ir personas, organizaciones, usuarios o interesados. Entonces, en todo este caso, nos permitiría hacer snapshots, permite hacer la típica foto, ¿no? Aquella foto en la que la situación en el momento actual. Personalmente creo que no sirve de nada. Ahora bien, si alguna de vosotras dice, pues mira, me guardo la foto del gráfico, del número de registros y tal, que había una vez cada mes y me las guardo en algún sitio. Bueno, pues yo casi aplicaría filtros de, ¿no? Fecha de pago, fecha de, aplico el filtro, miro lo que es. Pero bueno, podríamos decir que lo puedo exportar a una lista de público objetivo, que lo puedo exportar a snapshots. Lo único que ha modificado ahora, cuando vuelvo a ejecutar y vuelvo a guardar, lo único que se ha modificado aquí es que a la hora de exportar me podría llevar todos estos registros a un CSV o a una target list. Si pongo target list, me dice a qué nueva lista de público objetivo me la quiero llevar. Debe ser nueva en este caso, una de las particularidades que no hemos acabado de resolver, sería una de las cositas dentro del Carrepost que ayudaría bastante, es que podría coger todas estas personas, llevarlas a una lista que ya exista y de duplicar, y decir, oye, mira, te envío 1000 personas más. Si en aquella lista de las 1000 hay 800 que ya están, añade estas 200. No, lo que está haciendo es crear una nueva lista. Y en el CSV exporta en función de lo que mi usuario tenga como separador, y te lo puedes llevar y seguir trabajando con él fuera del CRM. Muy bien, vuelvo aquí dentro. Creo que de los filtros no hay mucho más que hablar, de este bloque de los módulos no hay mucho más que hablar, del bloque de mostrar es que hay un poquito más, se pueden luego entrar en 100 detalles, pero básicamente son los que hemos comentado. Visualizar, hay 100 detallitos, pero de nuevo no tiene más que la enorme importancia de ser métricas y la razonable limitación o la razonable queja de que no me permite jugar con, pues eso, ¿no? Es que si yo ahora quiero hacer la media de los, pues no puedo hacer la media de los pagos. Tal y como estoy trabajando ahora mismo, Si yo he puesto los importes, la suma, lo que me va a dar es la suma, o sea, si lo que he puesto los importes y agrego por un gráfico de barras, me va a dar la suma de esos importes. Ni el contador, ni nada, ¿no? Bueno, pues no deja de ser un elemento relevante. Muy bien. Y del exportar, ya habéis visto que simplemente es marcar exporto sí, exporto no, puedo exportar listas de público objetivo, CSV. Vuelvo al manipular, porque para acabar, en estos últimos 5 minutitos antes de abrir la veda ya que nos hagáis preguntas y lo que fuere, este informe es absurdo. No todo lo que he explicado sobre el funcionamiento, pero el contenido en sí, al final, recordad, vuelvo aquí, tengo un montón de pagos y la información de la persona que lo ha pagado. Hombre, si me apuras, para saber la edad de la gente que me paga, pero claro, a Judith la voy a contar 2 veces, si tiene 66 años, y a Sole la voy a ver una... Bueno, no tiene dijéramos, tiene muy poca consistencia. Pocas de vosotras sacaréis partido de un informe de este estilo, ¿no? Tengo las personas y cada uno de los pagos que ha tenido. De hecho, lo que seguramente haríais es llevarlo, entrar en una tabla dinámica, o ir a un spot si lo tuviéramos allí, ir a una tabla dinámica y empezar a jugar con esto. Bueno, pues la herramienta nos permite hacer bastantes más cosas, y estas bastantes más cosas son, mirad, yo lo que quiero es, para empezar he puesto que el importe es requerido. Todos los campos que son del módulo base me da igual que estén como requeridos o no, pero yo lo que he puesto que el importe sea requerido. Por lo tanto, aquí están todos los pagos y todas las personas que tienen al menos un pago. Si yo pusiera opcional, solo me aparecerían aquellas personas, o sea, me aparecerían aquellas personas que tienen pagos y algunas que no tienen pagos. De hecho, si yo hiciera este campo como opcional, le estaría diciendo, es decir, aquella relación 1-1 que estaba marcando, que estaba planteando, no es tal, ¿vale? Entonces podrían aparecer por aquí personas que no tienen pagos. Montserrat Magnet Sabata, siendo socia, vaya casualidad, no tiene pagos y aparece, ¿vale? Fijaros que entonces el número de registros ya se ha incrementado y ahora tenemos 14.886, ¿vale? Antes eran 14.700, no recuerdo exactamente cuántos, ¿vale? Entonces, el número de registros se modificará en función de que yo ponga que el segundo de los campos sea obligatorio o no. Es relevante saber que en el módulo que utilizo de base, que los campos estén en blanco, me es indiferente haber puesto aquí obligatorio o no. Van a salir todos porque quieres presentar el registro con su contenido.
Es decir, yo he puesto edad requerida y en realidad no me está filtrando las edades requeridas. Las puedo hacer en el filtro, pero no en el listado. Mientras que el importe es diferente poner que sea opcional que no lo sea. Pero a lo que iba. El dato fundamental que yo quiero obtener, o que me podría imaginar que quiero obtener, es que quiero hacer el número o el importe de los pagos en función de cada una de las personas, es decir, agregado por cada una de las personas. Por lo tanto, voy a hacer un par de modificaciones, muy poco a poco, pero creo que las vais a entender. En un caso, es que en los pagos voy a coger también el identificador del pago. ¿Por qué? Porque quiero hacer un contador. Y también lo voy a poner como opcional, porque si no va a volver a pasar como antes. Es decir, ahora lo que tendría es el mismo registro, ahora ya lo voy a volver a guardar, el mismo registro que habéis visto anteriormente, pero además del importe, el ID. Incluso le puedo poner identificador pago, que me da absolutamente, ¿no? Igual. Y lo que quiero es agrupar. ¿Por qué voy a agrupar? Voy a agrupar por el ID. Es decir, yo quiero tener información agrupada, agregada por persona, por el ID de persona. ¿Y qué voy a hacer con el resto de los campos? Si hago así directamente lo que acabo de decir, la aplicación no varía en exceso, la presentación no varía en exceso, pero no le estoy dando información detallada del qué. Es decir, fijaros que aquí me aparece el identificador del pago, no aporto en exceso, porque no le estoy diciendo qué función quiero obtener con el resto de los registros, ¿vale? Como no le digo qué función quiero obtener con el resto de los registros, lo que voy a hacer es editar. Fijaros que Jaume ya solo aparece una vez, y que Judith ya solo aparece una vez, cuando antes, si no recuerdo mal, estos dos aparecían 2 veces. Lo que acabo de hacer es comprimir, pero ¿qué se ha quedado? El primer registro que encontraba de Jaume, el primer registro que cambiaba de Judith, es decir, visualmente no ha cambiado en nada, entonces lo que debo es aplicar, dijéramos, información. Por ejemplo, quiero ver los importes, en esta agregación los importes quiero ver la suma. Podría poner la suma, la media, el contador. En el identificador quiero ver el contador. ¿Qué acabo de hacer con esto? Acabo de hacer que en la ficha de Jaume o de Judith, aquello que nosotros tengamos es los 2 pagos de 20 euros de Jaume y los 2 pagos de 20 euros de Judith. ¿Vale? El resto de información no la estoy modificando. Y no la estoy modificando porque, lógicamente, he escogido una serie de campos en los que el primer registro que salga es igual al siguiente. Es decir, Judith Pattinson, su tipo de relación y su edad no cambia en el registro, por lo tanto, porque solo tengo uno. Podría llegar a hacer algún tipo de agregación, pues yo qué sé, pues eso, ¿no? Lo que acabo de añadir, el número de contador de pagos, o puedo añadir otros módulos. Pero en los módulos asociados a la persona, ¿qué voy a poner? Aquí la media. Pues si la media, si siempre va a contar 66, 66, 66, la media va a ser 66. Por tanto, fijaros que con ese pequeño cambio de poner sí quiero agregar por el identificador, y he puesto el identificador porque es aquello que nos hace únicos, ¿no? Porque a lo mejor si lo hago por apellidos, bueno, podemos encontrarnos algún pequeño problema, ¿eh? Pero en realidad lo que estoy haciendo es, agrégame por la persona y ahora dame toda esa información de importes, de identificación del pago, etc. El hecho de ponerlo como opcional hace que pueda tener gente que no tenga pagos, y por lo tanto me aparezca el típico registro de antes, ¿no? Aquella persona, no recuerdo cómo se llamaba, tenía personas que no tenían pagos, ¿eh? Pues tengo aquí a Montserrat, mira, Montserrat Magnet es la persona que había comentado antes, no tiene ningún pago, ¿vale? Pues acabo de hacer una agregación. El elemento agregar por identificador, incluso podría agregar por 2 cosas, ¿eh? Oye, agrégame por persona y por relación persona, y mira si tiene, yo que sé, pagos, ¿no? Y entonces volveríamos a tener a Jaume, si es usuario de servicios y es donante, pues estaría el Jaume usuario y el Jaume donante agregando pagos. Como los pagos son los mismos, van directamente a Jaume, no cambiaría. Pero ahora imaginaros el Jaume, compromisos de pago, pagos. Es decir, quiero saber cuántos compromisos de pago tiene abiertos y cuántos pagos ha hecho en el último mes. ¿Cuántos pagos ha hecho en el último año? Y con esto estoy respondiendo a la pregunta que me ha hecho una persona del equipo técnico esta mañana de, oye, ¿y cómo tratamos a los donantes que llevan mucho tiempo sin pagar? Pues a lo mejor hacer un análisis de persona, compromisos de pago de tipo donativo, y agregas pagos y filtras por la fecha, y dices, oye, sácame la lista de donantes que no han hecho ningún donativo
con filtro, imaginaros el filtro, poner aquí un filtro fecha en lugar de un filtro importe o tipo de relación o estado del pago, imaginaros fecha y filtro aquí y que me salga el conjunto de personas que son donantes, que tienen tipo de relación actual como donante y que no tienen ningún pago en el último año, en un compromiso de pago donativo, ¿no? De nuevo, ¿qué es lo más relevante de lo que acabo de explicar? Haber detectado la necesidad, es decir, quiero saber el número de métrica, ¿no? Número de donantes, condicionado con, ¿no? Bla, 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 tipo de relación donativo, compromiso de pago donativo, número de pagos cero, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya lo tendríamos aquí. Para acabar, he dicho que serían los últimos 5 minutos, me guardo el último minuto simplemente para volver a los casos ejemplo, ¿vale? Edito, fijaros que aquí hay un bloque en el que no he entrado todavía, bueno, he entrado todavía, no voy a entrar, que se llama fórmulas, ¿vale? Nos permite el Carreports incorporar consultas, incorporar código para hacer determinados cambios, sea en la estructura de la tabla, de la presentación, o sea en la estructura de... Sí. Y ese sí debería llevarnos a conocer, ¿no? Depende del perfil que tenga cada organización, pero al menos a saber que es posible. Y luego, si no lo resolvemos de motu propio, pues poder resolverlo consultando en nuestro foro de usuarios y si no, más allá, oye Pedro, son informes absolutamente interesantes para nosotros, ayudadnos a hacer estos informes, ¿vale? Pero hay capacidad de incrementar la funcionalidad que creo, ¿no? Es ya bastante potente de por sí. Entonces, para ello, como no tiene ningún sentido, ni es el objetivo de esta pequeña sesión que hemos hecho del Carreports, me voy al listado de informes. Y en muchos de ellos, encontraríais dijéramos, matices o encontraríais código que os puede permitir, ¿no? Yo tengo el de asistencia a seguimiento. Pues hombre, Pedro, lo de el porcentaje en blanco, porcentaje 50%, esto, pues con lo que os he mostrado hasta ahora, difícilmente, lo de cuánto es parcial, cuánto es blanco, es decir, este formato, si fuerais a editar este informe, insisto, si lo vais a tocar, por favor, duplicadlo primero, guardad este, si no nos lo volvéis a pedir, si os lo habéis cargado nos lo pedís, os lo volvemos a cargar, pero fijaros que es un informe que agrega, no voy a entrar en mil detalles, pero que agrupa por nombre, apellidos, nombre del evento y el estado, por tanto cada una de las inscripciones que tengáis, fijaros que esto es inscripción, nombre, apellidos, nombre de la inscripción, lo que está dando es los datos de una inscripción concreta en un estado concreto, en un evento concreto, está agregando por estos 4 campos, por lo tanto, la combinación de estos 4 es la que saldrá, tantos eventos multiplicado por inscripciones, multiplicado por personas, multiplicado por estados. En este caso no se multiplica por estado porque una inscripción solo puede tener un estado, si pudiera tener varios aparecerían ahí. Bueno, pues aparecen tantos como eso. Pero luego, si os fijáis, campos requeridos. Lo que estamos haciendo es hacer un contador del número de asistencias totales. Esto es muy sencillo, sabéis que el generador de sesiones y asistencias pues vincula la asistencia con la inscripción, por lo tanto agregar y decir dime cuántas asistencias tiene. Si dejáramos de aquí para arriba sería un informe muy similar al que acabamos de hacer. En lugar de personas son inscripciones a un evento concreto en un estado concreto y en lugar de pagos pues estaríamos hablando de contar asistencias. Pero luego tenemos fórmulas y funciones, ¿vale? Y aquí, insistiendo en que no vamos a entrar a detalle, sí que, pues que veáis, ¿no? Que yo puedo poner suma si el estado es nulo o es X no sé cuántos, bla, bla, bla. Y aquí hacemos una fórmula en la que le decimos que el campo blanco, o sea, el valor fórmula es en blanco dividido por el total multiplicado por 100, es decir, aquí es donde calculamos los porcentajes, estos son los cálculos, los campos porcentaje. Por lo tanto, los campos porcentaje, y estos son guardar cada una de ellas, es decir, aquí calcula el valor y lo vincula a un parámetro, ¿no? Una variable llamada blanco, a una llamada sí, a una llamada parcial, a una llamada justificado y a otra sin justificar. Resumen, que no es hipercomplicado, pero tampoco es ni siquiera razonable pensar que todas las organizaciones vamos a conocer este tipo de código, ¿no? Bueno, pues en el CRM, en los módulos que tenéis, también en el wiki tenemos mucha información, pero en los informes que tenéis de base, de ejemplo, muchos de ellos, no todos, pero pues posiblemente un 40 o un 50% de ellos tienen alguna parte de código.
y que una vez ves esto, a lo mejor crear lo mismo para otro módulo puede ser perfectamente factible. Resumen, a nivel de informes, Sinergia tiene ya este bloque, tiene el bloque de CARReports. Espero que os haya encajado, ¿no?, un poco la formación, la sesión, esta horita y media que siempre dedicamos, y luego dejamos este rato final para dudas y consultas. Pero bueno, es ahora mismo la herramienta más potente con la que contamos dentro del CRM. Tenemos la herramienta del Mail Merge para la generación de listas de listados, un poco parecido a la parte inferior de nuestros informes, pero que se puede utilizar, o podríamos considerar que es un informe más personalizado para un registro usuario, persona, profesional, voluntario, etc. Y luego tenemos 3 elementos, ¿no?, que están ahí en la vía de resolver o de mejorar la potencialidad que tenemos en el CRM para analizar información, ¿no? Una es los spots, los análisis dinámicos que bueno, estamos trabajando para confirmar su usabilidad perfecta por parte de las entidades, que nos permitirá, sobre todo toda esta parte de cruces de pagos, impagos por tipo, por no sé cuántos, aparte de las subvenciones. Tenemos la línea de los mapas, que es algo absolutamente diferente, ¿no?, a lo que estamos planteando aquí, pero que sí que nos hará una representación gráfica, y tendremos, y ese seguramente es el reto no inmediato, no va a ser inmediato, podéis imaginar que el nivel de saturación de los equipos con las migraciones pues es importante, pero el reto es poder incorporar algún tipo de solución de cuadro de mandos a futuro para dar una cierta flexibilidad y no obligar a que todas las personas de la organización entren en este bloque.